Mi padre me dejó un mensaje: estás fuera. No vengas a Acción de Gracias. Respondí: lo aprecio, y eliminé mi nombre de la cuenta del negocio. 36 horas después, sus llamadas se habían convertido en súplicas desesperadas. El Día de Acción de Gracias es un gran evento en mi familia. No por la tradición o el calor familiar, sino porque es su actuación favorita. Mis padres se ponen sus delantales a juego, despliegan sus aperitivos perfectos y exhiben su bien ensayada narrativa familiar como si estuvieran aceptando un premio. Pero detrás de todo eso, hay podredumbre, del tipo que ignoras durante tanto tiempo que empiezas a pensar que es normal. El mensaje de voz llegó 5 días antes de Acción de Gracias. El lunes por la noche, estaba descargando las compras cuando lo vi. La voz de mi padre sonaba como si estuviera leyendo un memorando de la empresa. Gabriela, tu madre y yo hemos hablado. Creemos que es mejor que no vengas este año. El ambiente está demasiado tenso. Hemos decidido excluirte de la celebración. Por favor, respeta nuestra decisión. Sabía exactamente a qué se refería con lo tenso. No se trataba de que yo fuera irrespetuosa. No se trataba de un conflicto. Era porque 2 semanas antes, finalmente había dejado de asentir cuando mi madre, Elena, hacía sus pequeños comentarios sobre cómo mi trabajo no era un trabajo de verdad. Y le recordé que mientras ella se sentaba en una casa que no pagaba, era yo quien mantenía a flote su negocio en apuros desde las sombras. Fue porque en la cena del mes pasado, no me reí cuando mi padre hizo esa broma sobre cómo nunca podría retener a un hombre porque tenía demasiadas opiniones. Fue porque finalmente dije: ustedes dos actúan como si me hubieran hecho un favor al tolerarme. Cuando la verdad es que he estado limpiando sus desastres financieros durante años. Eso no les gustó. Dijeron que tenía un tono, así que me castigaron sin Acción de Gracias como a una niña. No devolví la llamada. No rogué. Solo envié un mensaje de texto. Lo agradezco. Pero en el fondo, estaba harta. Si no me querían cerca, bien. Pero no iba a seguir flotando tras bambalinas, sosteniendo silenciosamente el circo mientras ellos me pintaban como la hija amargada y dramática que simplemente no entiende lo duro que han trabajado. Querían espacio. Lo tendrían. Esa misma noche, inicié sesión en nuestras cuentas conjuntas del negocio, la contabilidad, las nóminas, el software de impuestos, todo lo que había reconstruido desde cero después de que lo arruinaran tanto que el IRS se involucró. Yo era la razón por la que no se habían ahogado. Eliminé mi nombre, desvinculé todo, transferí los inicios de sesión al correo electrónico conjunto y les envié una última carpeta con todos los archivos que necesitarían. Sin nota, solo los datos. Luego cerré sesión y me fui a la cama. Durante 36 horas, nada. Ni un solo mensaje o llamada. Luego comenzó. Llamadas de mi padre, luego de mi madre, luego de ambos una y otra vez como si estuvieran tratando de presionar un botón de pánico para reiniciar el mundo. Luego vino mi hermano, Mateo. Vive en la misma casa con ellos. Es mayor, está casado y tiene un hijo. No esperaba que tomara partido, y no lo hizo. Sus llamadas eran solo más ruido que silencié. Para la segunda noche, tenía 84 llamadas perdidas y los mensajes de voz comenzaron a acumularse. Al principio, era confusión, luego pánico, luego desesperación. Gabriela, no sabemos cómo acceder a nada. ¿Puedes guiarnos en el proceso? Estás sacando esto de proporción. Necesitamos que nos ayudes a presentar los impuestos trimestrales. Vencen esta semana. Para la medianoche, mi madre lloraba de fondo. Mi padre sonaba como si estuviera tratando de no estallar. No respondía ni uno solo. Querían una vida sin mí. Perfecto. Les estaba dando exactamente lo que pidieron. Para el miércoles por la mañana, no podía ni revisar mi teléfono sin ser inundada de mensajes de voz. Mis padres habían entrado oficialmente en modo pánico. No respondía a ninguno. No por rencor, sino porque, sinceramente, ya no sentía nada. Simplemente observaba todo desarrollarse como alguien que mira un fuego que ellos mismos iniciaron. Seguí yendo a trabajar, almorzando con compañeros, comprando víveres como una persona normal. Mientras tanto, ellos se desmoronaban, mensaje de voz tras mensaje de voz. Recibí una llamada de un número bloqueado.
No contesté. 5 minutos después, apareció otro mensaje de voz. Gabriela, soy tu padre. No podemos acceder al panel de nóminas. ¿Cambiaste la contraseña? Tenemos que procesar cheques hoy. Necesito que me llames de inmediato. 5 minutos después, otro. Oye, soy yo de nuevo. ¿Recibiste el último mensaje? ¿Puedes guiarnos rápidamente? La ironía era casi demasiado buena. Les había recordado 6 veces que anotaran las contraseñas o configuraran un correo de recuperación. Mi padre dijo que estaba siendo controladora y condescendiente. Ahora no podían abrir su propio sistema. La mañana de Acción de Gracias, intentaron mantener la calma. Silencio de radio. Supuse que pasarían al control de daños, invitarían a algunos primos lejanos, publicarían algunas fotos y fingirían que no había pasado nada. Equivocada. A las 11:47 de la mañana, recibí un mensaje de grupo de ambos. Te extrañamos hoy. Solo para que sepas que estamos pensando en ti. Sin disculpas. Sin mencionar lo que hicieron, solo palabras vagas y pulidas que no significaban nada, como si se supusiera que debía conmoverme. No respondí. La noche de Acción de Gracias, asé un pollo y abrí una botella de vino. Vi 3 películas, encendí algunas velas y me dormí con mi teléfono en modo no molestar. Cuando me desperté el viernes por la mañana, tenía 29 nuevas llamadas perdidas, todas de ellos. Aparentemente, el lector de tarjetas de la tienda dejó de sincronizarse. El sistema que configuré para ventas e inventario, el que dijeron que era demasiado complicado y excesivo. No funcionaba sin la sincronización manual semanal que solía hacerles. Su gran venta del Viernes Negro, completamente arruinada. Alrededor del mediodía, recibí un mensaje de voz de mi madre. Su voz era tensa, como si hubiera estado llorando. Sabemos que estás enojada, y tal vez deberías estarlo, pero necesitamos que nos ayudes a arreglar esto. Sabes que no somos buenos con esta tecnología. Eres la única que entiende cómo funciona todo. Luego dijo algo que nunca olvidaré. No queríamos excluirte. Solo necesitábamos un poco de espacio. No queríamos arruinarle el día de Acción de Gracias a todos los demás, ¿verdad? Porque yo habría sido la que lo arruinara. No las personas que me emboscaron con un mensaje de voz pasivo-agresivo y me trataron como un problema de relaciones públicas. No respondí. Ni a ella, ni a mi padre. Ni siquiera a mi hermano Mateo cuando llamó tarde esa noche y dejó un mensaje diciendo que las cosas se estaban poniendo mal en casa. Yo no pedí este caos. Ellos insistieron en fingir que yo no importaba. Ahora se estaban ahogando en su propio silencio. El domingo las cosas realmente cambiaron. Mi madre envió un largo y sinuoso mensaje sobre cómo me perdonaba por las cosas que dije y cómo esperaba que pudiéramos seguir adelante como familia. No dijo lo siento. No asumió la responsabilidad de nada. Simplemente lo lanzó al aire como si yo fuera a volver arrastrándome porque ella lo permitía. Luego llegó el lunes, día de pago. A las 7:08 de la mañana, recibí una llamada del teléfono fijo de su tienda. La dejé sonar. Luego llegó un mensaje de voz. Gabriela, los cheques rebotaron. El sistema dice que estamos bloqueados. Tenemos empleados llamando. Esto es serio. Tienes que arreglarlo. Ni siquiera abrí el mensaje. Simplemente lo borré. Luego otro. Gaby, te lo estamos suplicando. Por favor. Esto no es una broma. No podemos procesar los impuestos. Hemos intentado todo. 27 llamadas ese día. Para las 3 de la tarde, mi padre me envió un correo electrónico de 3 frases desde la cuenta de la tienda. El asunto decía, urgente. Por favor, ayúdanos. Haremos lo que sea. Solo dinos qué hacer. Y todavía ninguna disculpa, solo desesperación disfrazada de humildad. Esa noche, encendí otra vela, preparé la cena y apagué mi teléfono de nuevo. Me querían fuera. Simplemente no esperaban cuánto dependían de la persona que intentaron borrar. Para el martes por la noche, su desesperación se convirtió en algo más feo. Se podía oír en los mensajes de voz. Mi padre ya no suplicaba.
Estaba frustrado. Había pasado de necesitamos tu ayuda a ¿por qué nos harías esto?, en menos de una semana. Y mi madre, sus mensajes estaban empapados en una mezcla de culpa y derecho. Ese tipo de culpa que no es realmente culpa, solo decepción porque las cosas no salieron como ella imaginaba. Gabriela, así no es como se tratan las familias. Ya dejaste claro tu punto. Ahora vuelve a la mesa. Vuelve a la mesa como si me hubiera ido por nada. Como si no me hubieran excluido con un mensaje de voz de 1 minuto días antes de una festividad. Como si no me hubieran echado y luego intentado recuperarme cuando se dieron cuenta de que yo era la única que sostenía su castillo de naipes financiero. El miércoles por la mañana, recibí un correo electrónico con el asunto aviso de sanción estatal. Era de su cuenta de empresa. El tipo de correo que me habrían reenviado automáticamente hace 6 meses con un ¿qué significa esto?, en el asunto. Ahora simplemente lo enviaban sin comentarios, sin explicación. Como si yo fuera a verlo, entrar en pánico y correr a solucionarlo. Ni siquiera abrí el archivo adjunto. Ya lo sabía. Presentación tardía de impuestos trimestrales, falta de pago del impuesto estimado sobre la renta, probablemente una multa de $500 y una alerta de auditoría. Luego, sin previo aviso, mi madre apareció en mi apartamento. Sin mensaje, sin aviso, solo 3 suaves golpes. Me quedé junto a la ventana de la cocina y la observé. Parecía nerviosa. Revisaba su teléfono, miraba la puerta, golpeaba de nuevo. No me moví. Simplemente me quedé allí, bebiendo café, esperando. Después de unos minutos, se fue. 10 minutos más tarde, otro mensaje de voz. Gabriela, vine porque pensé que tal vez cara a cara ayudaría. Sé que las cosas se salieron de control. No queríamos hacerte daño. Sigues siendo nuestra hija y esto del negocio se nos ha ido de las manos. Por favor, ven a hablar con nosotros. Todavía ninguna disculpa. Solo esa misma evasión vaga. No queríamos hacerte daño. Como si excluirme de Acción de Gracias fuera un accidente. Como si yo estuviera siendo demasiado sensible. El jueves por la noche, finalmente respondí una llamada. No de ellos, sino de mi hermano, Mateo. Él se mantiene al margen del drama familiar. Vive con ellos, sí, pero principalmente se mantiene en su pequeña órbita con su esposa y su bebé. Así que cuando llamó 2 veces seguidas, supuse que era algo importante. Fue breve. Dijo que no quería involucrarse, pero que pensaba que debería saberlo. Mis padres están planeando vender el coche. Eso me detuvo. El coche, el que les compraste a principios de este año. Mamá dice que técnicamente todavía está registrado a nombre de papá. Están diciendo que nunca pagaste el precio completo, que les debes dinero. Compré ese coche en febrero, pagado en su totalidad, transferí el dinero directamente a su cuenta, imprimí la confirmación. Incluso pagué el cambio de seguro y el registro, pero confié en ellos cuando dijeron que se encargarían de la transferencia del título. No te preocupes por eso, dijo mi padre. Nosotros nos encargamos del papeleo. Eso fue en abril. Nunca hice seguimiento. Estaba ocupada. Asumí que lo habían hecho. Y ahora lo estaban usando en mi contra. No solo amenazando con quedárselo. Estaban hablando de venderlo a mis espaldas. Ese momento fue aleccionador. Ya no solo estaban desesperados. Estaban tomando represalias. Le dije a mi hermano que agradecía la advertencia. Eso fue todo. Sonaba incómodo, como si no quisiera quedar atrapado en medio. Y no lo culpaba. Pero no iba a pelear con ellos por un coche. No lo quería. No quería nada de ellos. Podían quedárselo, venderlo, conducirlo por un precipicio. Podía alejarme limpiamente, con las manos vacías y mi conciencia más tranquila de lo que la suya estaría jamás. Y aún así, no le había dicho una palabra a mi abuelo, Arturo. No tenía ordenador. Apenas usaba su teléfono. Todavía hacía todo en papel. Pero conocía cada rincón de la familia. ¿Quién le debía qué a quién? ¿Quién mentía? ¿Quién encubría las cosas? Y lo único que nunca toleraba,
El comportamiento ingrato y manipulador. Mis padres vivían en su casa. Dirigían su negocio desde un edificio de su propiedad. Los había mantenido a flote más veces de las que podía contar, pero siempre en silencio, siempre asumiendo que al menos mantenían a la familia unida. Todavía no lo había llamado, pero iba a hacerlo. Y una vez que escuchara lo que hicieron, no solo a mí, sino a su nombre, a su negocio, a su confianza, tendrían problemas más grandes que una nómina rebotada. No planeaba involucrar al abuelo Arturo. Durante la mayor parte de mi vida, se mantuvo al margen del drama familiar. Decía que los adultos tenían que resolver las cosas como adultos. Pero esto no era solo drama. Era una espiral de manipulación en toda regla, y no iba a detenerse a menos que alguien más grande que yo lo denunciara. Así que, el viernes por la mañana, conduje hasta su casa. Un camino rural tranquilo, el mismo porche que crujía, el mismo café negro en la estufa. Abrió la puerta y no dijo nada. Solo me miró como si ya lo supiera. Le conté todo, desde el mensaje de voz de acción de gracias hasta las 84 llamadas perdidas, las lágrimas falsas, el fallo de la nómina, el aviso de impuestos, todo. Y luego le conté lo del coche. El que compré, pagué en su totalidad y que de alguna manera todavía no poseía legalmente. No interrumpió. Ni siquiera parpadeó. Cuando terminé, asintió una vez, se levantó y caminó por el pasillo. Volvió con una carpeta de Manila, de las pesadas que usa para los papeles de propiedad y los documentos de alquiler. La hojeó, sacó 2 documentos e hizo una llamada telefónica. Al principio no supe a quién llamaba. Luego escuché el nombre de su abogado, no un amigo del club de veteranos, no un favor familiar. Un abogado de verdad, el que manejaba su patrimonio. Le dio al tipo instrucciones claras. 2 cosas, redactar una demanda formal para transferir el título completo del vehículo a mi nombre. Y, con efecto inmediato, poner en espera el contrato de arrendamiento del negocio de la tienda que mis padres le alquilaban. Todavía estaba sentada allí cuando colgó. Se volvió hacia mí y dijo, han tenido demasiada soga. Es hora de que sientan el tirón. No dije nada. Solo asentí. Al día siguiente, sábado, los invitó a su casa. Mediodía en punto. Les dijo que era sobre la renovación del contrato de arrendamiento y algunas decisiones que debían tomarse. Llegué 15 minutos antes. El abuelo ya estaba en la mesa con una nueva carpeta de documentos, esperando. Mis padres llegaron juntos. Mi madre con los ojos rojos como si ya hubiera estado llorando. Mi padre con esa falsa calma que pone cuando cree que está a punto de recuperar el control. Entraron y me vieron en la mesa. Mi madre apenas me miró. Los ojos de mi padre escanearon la habitación como si ya estuviera preparando su discurso, pero el abuelo no les dio la oportunidad. Deslizó un documento sobre la mesa, la demanda formal de transferencia de título. Luego dijo, tienen 48 horas para firmar la transferencia del coche o los denunciaré por fraude de activos. Mi padre abrió la boca. El abuelo levantó una mano. No había terminado. Luego les entregó otro papel. Este era una congelación temporal del contrato de arrendamiento de su tienda. No un desalojo, todavía no. Solo una pausa hasta que decidiera si todavía estaban operando de buena fe o no. Han usado mi nombre, mi dinero y mi propiedad para apoyar este negocio. Y han explotado a mi nieta para mantenerlo en funcionamiento. Eso se acaba ahora. Estaban atónitos. No solo por lo que dijo, sino porque finalmente alguien no les permitió manipular la historia. No había lugar para llantos falsos, no había lugar para pero no era nuestra intención. No había lugar para dar marcha atrás. Entonces el abuelo soltó algo que ninguno de nosotros vio venir. Mencionó la casa. Dijo que llevaba un tiempo pensando en qué pasaría con ella a largo plazo. Y después de este pequeño episodio, no estaba seguro de que dejársela a personas que podían excluir a su propia hija por puro ego fuera la elección correcta. Mi padre se reclinó, en silencio. Mi madre comenzó a decir algo, pero la palabra murió en su garganta. Entonces el abuelo me miró y preguntó, ¿quieres decir algo? Me levanté. Dije, no estoy aquí para reconstruir una familia. Estoy aquí para obtener lo que pagué.
No estaba pidiendo reconciliación o disculpas que solo aparecían cuando se desesperaban. Me querían fuera de sus vidas. Yo solo estaba terminando el trabajo. Salí. No me siguieron. Pero 2 horas más tarde, el título del coche fue transferido a mi nombre. Supongo que el abuelo se explicó con total claridad. El título del coche estaba oficialmente a mi nombre para el domingo por la noche. Lo recogí yo misma del departamento de vehículos a la mañana siguiente. Registro nuevo, placas nuevas, papeleo en mano. Se suponía que era el final. Tenía lo que era mío. Sin gritos. Sin disculpas exigidas. Pero, por supuesto, no había terminado. El martes por la mañana, recibí una llamada de mi hermano Mateo. Su voz era tensa, como si ya se arrepintiera de haber marcado. Dijo, pensé que deberías saberlo. Le están diciendo a la gente que chantajeaste al abuelo. De hecho, me reí. No una risa sarcástica, una risa genuina y cansada. Aparentemente, mi madre ya estaba al teléfono con 2 de mis tías y una prima, pintando todo como si yo hubiera manipulado toda la situación. Les dijo que aparecí en casa del abuelo con alguna amenaza legal y le conté una historia lacrimógena para que se pusiera en su contra. Dijo que el abuelo estaba demasiado mayor para manejar toda esta presión y que yo me había aprovechado de su confianza. Podía adivinar su tono exacto. Victimización cortés envuelta en preocupación. Ese era su disfraz favorito. Luego mi hermano dijo algo que me detuvo. Están diciendo que el coche no fue una venta, que fue un préstamo, que nunca terminaste de pagarles. Al principio, no lo creí. Pensé que tal vez había entendido mal. No. Realmente se estaban preparando para intentar disputar toda la venta, para decir que lo que sucedió en febrero no fue una transacción limpia, sino un acuerdo vago que ahora podían torcer a su antojo. Tenía pruebas, transferencia bancaria, recibos, incluso mensajes de texto confirmando la cantidad y los términos. Pero eso no importaba. Ya no se trataba del coche. Se trataba de control. Lo habían perdido y ahora querían sangre. Y aquí está la peor parte. Pude notar que mi hermano ni siquiera pensaba que estaban equivocados. Dijo, quizás solo habla con ellos antes de que esto llegue demasiado lejos. Esa fue la última vez que respondí a sus llamadas. Así que hice lo único que sabía que lo terminaría. Llamé al abuelo Arturo. No respondió de nuevo, lo que se estaba convirtiendo en un patrón. Pero esta vez, cuando devolvió la llamada, ya lo sabía. Dijo, me trajeron el asunto del coche. ¿Puedes creerlo? No respondí. Luego dijo, intentaron hacerme sentir culpable. Dijeron que les estaba dando la espalda. Que tú eres demasiado emocional y que yo solo he escuchado una versión de la historia. Le pregunté qué respondió. No dudó ni un segundo. Les dije que si presentan un solo documento sobre ese coche, pondré en venta el edificio de la tienda. Y si siquiera insinúan llevar esto a los tribunales, reescribiré la escritura de la casa y te la daré a ti. Me quedé en silencio. Él continuó. Estoy cansado de ver cómo devoran a la gente así. Tu madre ha estado haciendo esto desde que tenía 16 años. Tu padre simplemente sigue lo que le permite sentirse como un rey. Pero yo sé la verdad. Sé quién hizo el trabajo. Y sé quién mantuvo el lugar unido cuando a ellos no les importaba. Esa noche, mis padres deben haberse dado cuenta de lo mal que habían calculado. Porque por la mañana, recibí un correo electrónico de una dirección de Gmail genérica con un PDF adjunto. Era un acuerdo de resolución mutua redactado como una plantilla que alguien copió de un blog legal. Sin nombre de abogado, sin firma. El lenguaje era ridículo. Aceptarían no disputar la propiedad del vehículo si yo firmaba una cláusula prometiendo no hablar con ningún miembro de la familia extendida sobre desacuerdos personales y aceptaba no manchar la imagen de la familia a través de relatos dramatizados de eventos pasados. Casi me ahogo con mi café. ¿Relatos dramatizados? Estaban amenazando con demandarme, robar mi coche y reescribir la historia. Y ahora era yo quien podría manchar a la familia. Le reenvié todo al abuelo. No respondió nada. A la mañana siguiente, hizo algo mejor. Me envió una foto.
Era una copia del contrato de arrendamiento de la tienda con sus nombres tachados con un marcador negro y una línea en blanco debajo. Encima había una nota con su letra. ¿Quieren guerra? Dal silencio en su lugar. Esa tarde perdieron el edificio. El abuelo les notificó. No un desalojo, todavía no. Solo la terminación del contrato de arrendamiento cuando venciera el próximo trimestre. 90 días. Pensaron que podían reescribir la historia, torcer los hechos, amenazarme para que guardara silencio. Pero olvidaron que lo único que siempre los había salvado antes era el silencio del abuelo. Y esta vez, era él quien escribía el final. El abuelo Arturo me llamó un jueves por la noche y me preguntó si podía pasar por la casa ese fin de semana. Su voz no sonaba pesada, solo tranquila. El tipo de calma que significaba que algo estaba llegando a su fin. Dijo, deberías venir a recoger el título del coche en persona. Y ellos estarán allí. Sabía a quién se refería, y sabía lo que estaba haciendo. No era por ellos. Era por mí. Así que fui. Sábado, 3 de la tarde entré en el camino de entrada que no había visto en más de un mes. La última vez que estacioné allí, todavía vivía bajo la ilusión de que la familia podía repararse solo porque la gente compartía sangre. Ya no pensaba eso. La puerta principal estaba entreabierta. Entré sin llamar. El abuelo estaba sentado en su viejo sillón reclinable en la sala, tranquilo como siempre. Mis padres ya estaban allí, en el sofá frente a él, sentados uno al lado del otro como si esperaran un veredicto. No me miraron de inmediato. Me quedé justo en el umbral por un momento. Nadie dijo nada. Luego el abuelo señaló la silla frente a él y dijo, terminemos con esto. Así que me senté. Mi madre fue la primera en hablar. Esta vez no lloró. Sin dramatismos. Dijo que lo sentían, pero no sonaba a arrepentimiento. Sonaba a una formalidad, como cuando alguien se disculpa por tropezar contigo en la acera. Luego habló mi padre. Dijo que las cosas se salieron de control. No pensamos que realmente te alejarías de esa manera. Eso fue lo más cercano a la honestidad que había escuchado de cualquiera de ellos en semanas. Eso fue lo que dolió. No el insulto, no la traición, sino el hecho de que nunca habían creído realmente que yo podría elegir terminar con todo. Que pensaron que siempre volvería eventualmente, porque eso es lo que siempre había hecho. No esta vez. El abuelo abrió una carpeta sobre la mesa de café. Dentro había 2 documentos. Uno era el título del coche finalizado y registrado a mi nombre. El otro era un aviso confirmando el fin de su contrato de arrendamiento en la tienda. Efectivo en 60 días. Me entregó el título y los miró. Si ella los hubiera demandado, la habría apoyado en el tribunal. Pero no lo hizo. Les dio una salida, y aún así eligieron torcerla. No discutieron. Luego el abuelo agregó algo que no esperaba. Les dijo que había actualizado su testamento. No dijo qué contenía, solo que algunas cosas habían cambiado. Lo dejó así. Mi madre se puso pálida. Mi padre bajó la mirada. Yo permanecí en silencio. Entonces el abuelo se volvió hacia mí y dijo, viniste a recoger algo, y creo que es más que solo un coche. Tenía razón. Vine a recoger la última parte de mí que había dejado en esta casa. La creencia de que necesitaba su aprobación para pertenecer. Guardé el título en mi bolso y me levanté. Sin despedidas, sin últimos ataques. No necesitaba que me explicaran nada más. No quería que lo hicieran. Ya entendía todo lo que necesitaba. Mientras caminaba hacia la puerta, mi madre se levantó como si fuera a seguirme. La escuché susurrar Gabriela. No me detuve. Salí, cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia mi coche. Mi coche. Y me alejé. Sin prisa, sin ira. ¿Hecho? Ahora, unos meses después, vivo en un nuevo apartamento en una parte diferente de la ciudad. El coche está abajo, limpio y a mi nombre. No he sabido de ellos desde ese día, y no he buscado noticias. Pero a veces, tarde en la noche, pienso en lo rápido que todo se desmoronó. No por lo que hice, sino porque nunca creyeron que yo tenía la fuerza para dejar de arreglar las cosas.
Solían decir, la sangre es más espesa que el agua. Pero olvidaron la versión completa. La sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. La familia no te mantiene caliente cuando está construida sobre el control. Pero la verdad sí, los límites sí. Y la paz, la verdadera paz, llega cuando finalmente te alejas sin pestañear. Me dijeron que no fuera acción de gracias. Hice exactamente lo que pidieron, y nunca volví. La actualización han pasado unos 7 meses desde la última vez que los vi. No ha habido llamadas, ni disculpas sorpresa, ni invitaciones festivas deslizadas bajo la puerta. Solo silencio. Y honestamente, estoy agradecida por ello. La tienda cerró. No pudo sobrevivir después de que terminó el contrato de arrendamiento. No lo celebré. No me puse en contacto. Simplemente lo anoté y seguí adelante. Veo al abuelo Arturo regularmente ahora. Viene a cenar cada par de semanas. Mantenemos las cosas simples, hablamos del trabajo, del jardín, de cosas al azar. El resto permanece enterrado. Y hablando de trabajo, comencé a ayudar a otras pequeñas empresas a configurar los sistemas que una vez construí para mis padres. Un cliente se convirtió en 2, luego en 5. Ahora es algo estable. Tranquilo, honesto, ¿verdad? El coche sigue conmigo. Cada vez que lo conduzco, pienso, intentaron quitarme esto y no los dejé. No volví. No perdoné lo que no se arregló. Pero avancé. Y eso es más que suficiente.